El día de hoy, como les comentaba, pues vamos a tratar lo relacionado con la preparación y respuesta ante emergencias. Mi nombre es Julio César Ardila, especialista en sistemas integrados de gestión, UHSE. Soy ingeniero de sistemas, también de profesión base. Tengo experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en empresas del sector de servicios, de consultoría, empresas del sector farmacéutico. Y pues por lo tanto, el objetivo básicamente el día de hoy es poder compartir con ustedes algunas de estas experiencias y poderlos ir guiando en lo que es el caso práctico en relación a la gestión de emergencias o la preparación y respuesta ante emergencias según la norma ISO 45001 y en este caso pues utilizando una de las soluciones del grupo SEG Innova que es Cantanzot. Muy bien, en ese orden de ideas entonces pues comentarles que pues lo primero y que acostumbro siempre en estos workshops es trabajar un poco en función de lo que es pues el contexto que nos obedece. Como les decía, pues el contexto hace referencia a nuestra norma ISO 45001 y pues con todos sus módulos y demás, Kantan Software pues es una herramienta que incorpora todas estas soluciones que permitirían la administración y gestión efectiva pues de lo que respecta a estas normas. El día de hoy, o mejor, a estos numerales de la norma. El día de hoy vamos a ver puntualmente lo relacionado con gestión de emergencias. Gestión de emergencias lo ubicamos en el apartado, en el numeral 8, en donde trabajamos todo lo relacionado con la parte de operaciones o control operacional. Vemos pues, la planificación y control, toda la parte de la eliminación de peligros, reducción de riesgos y la parte de la gestión del cambio. Recordemos, y es algo muy importante, sobre todo para nosotros como diseñadores de sistemas de gestión, que todos los elementos deben estar conectados, ¿no? Entonces, la parte de operación debe hablarse con la parte de planificación. Por eso, ¿cuáles peligros voy a eliminar? Pues los que previamente he identificado y he valorado, ¿correcto? Entonces, como les decía, en el numeral 8.2 hablamos de lo relacionado con la preparación y respuesta ante emergencias. Pero, ¿qué nos dice la norma? O mejor, primero entendamos un poco qué es una emergencia, porque me parece que es el punto inicial. Pues según la definición de la norma ISO 45001, en este caso, pues las emergencias son eventos inesperados, no planificados y, importante, no planificados que impactan la seguridad y salud de los empleados, contratistas, miembros de la comunidad y otras partes interesadas. Y aquí hay algo que quiero resaltar y que no solamente, digamos que se va a un ámbito más grande, y es que puede impactar la sostenibilidad de la misma compañía, ¿no? En este caso, no, ustedes saben que no estamos exonerados a que alguna situación inesperada ocurra en donde laboramos y por tanto este componente de emergencias tiene pues un factor bastante relevante en lo que es el negocio en sí. Y en línea con ello pues debemos darle esa importancia a nivel de lo que son pues nuestras compañías porque está en juego el negocio. Está en juego la seguridad de nuestros trabajadores, de nuestras partes interesadas. Entonces, pues con esa premisa vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué nos dice la norma en este numeral al respecto? Y recordemos un poco lo que pues las personas que ya han estado conmigo en otros workshops, trato de siempre irles brindando como esas herramientas para que ustedes aprendan a interpretar un poco la norma, pues dentro de mi experiencia o por lo menos lo que he logrado, los conocimientos que he logrado adquirir. Y es que siempre, pues todos los numerales manejan la estructura, digamos, de tres componentes a nivel de cada numeral, en donde tengo el sujeto, en este caso el sujeto al cual va dirigido este numeral es la organización. No en todos los casos va a la organización.
en otras, digamos, numerales, como el de liderazgo y compromiso, va dirigido a la alta dirección, ¿sí? Entonces, es importante partir desde allí. Luego viene el debe principal, que está resaltado en mi presentación. Luego viene el complemento o el desarrollo o la descripción de ese debe, y pueden haber otros debes complementarios o elementos que la norma, digamos, o información complementaria que nos ayuda, pero es importante siempre encajar nuestro análisis de esa manera. ¿Qué nos dice inicialmente? Entonces nos dice, en este caso, pues, la norma que la organización debe establecer, implementar y mantener, ¿vale? Entonces, esos tres verbos tienen una relevancia importante, ¿no? Porque yo establezco, o sea, cuando planifico, ¿cierto? Cuando tengo allí toda mi planificación de lo relacionado con emergencias, implemento, o sea, cuando aplico el hacer, debería verificar para luego mantener esto que he definido. Uno o varios procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales. O sea, todas estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento, eso es una realidad y lo debemos tener supremamente claro. Según indica el apartado 6.1.2.1. ¿Qué nos habla allí? Pues básicamente en este apartado, que es la parte de la identificación de peligros, exactamente en los ítems C nos habla acerca de las posibles amenazas que tenemos en relación, pues digamos, que nos pueden generar o que están relacionados con alguna posible situación de emergencia. Entonces, ¿cómo se nos comienza a engranar nuestro sistema de gestión? Entonces, allá en la planificación, en el numeral 6.1, hago una identificación y análisis de vulnerabilidades que pueda tener ante posibles amenazas que me puedan ocasionar una potencial situación de emergencia. Entonces, engrano ese factor y a partir de allí, de esa información de entrada, comienzo a trabajar. ¿Vale? Entonces comenzamos a ver ya el sistema con un enfoque diferente. Comenzamos a verle un sentido. Entonces, a partir de esa información, comienzo a realizar, entonces, el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia. ¿Cuáles situaciones de emergencia? Pues aquellas que identifiqué en mi análisis de vulnerabilidad, ¿cierto? Amenazas, sismos, amenazas relacionadas con situaciones que, temas de orden público que podamos tener según el sector, temas con fluviales, posibles situaciones de desbordamiento, si tenemos alguna fuente fluvial que pase cerca de nuestras instalaciones. Bueno, todo este análisis que ustedes previamente hayan realizado, pues será el insumo para que definamos una respuesta planificada, ¿cierto? Y en esa respuesta planificada hay algo importante y es un factor clave que siempre resalta en todas las compañías donde he trabajado y con los equipos, y es el conocimiento. El conocimiento es aquel que me abre la puerta a saber cómo tengo que actuar en caso de. Entonces, no basta con tener mi plan de emergencia, es muy hermoso. No basta con haber hecho una matriz de vulnerabilidad con una metodología diamante, bueno, qué sé yo, lo último, si no tengo ese conocimiento de cómo tengo que responder, sé cómo hacer la atención de una emergencia, de atención de una persona que tenga o hacer o generar una primer respuesta o ser un primer respondiente ante un lesionado, dar unos primeros auxilios. Sé en este caso cuáles son mis rutas de evacuación. Sé en este caso cuál es mi punto de encuentro, yo como trabajador en este caso. Entonces, todas estas situaciones, este conocimiento, pues va a ser muy relevante para que esa respuesta planificada pues tenga un éxito. Y por supuesto, allí en el inciso A
también la norma nos hace referencia a, digamos que incluyamos dentro de esa respuesta planificada, y es más que obvio, aquellos elementos o equipos de primeros auxilios que necesitamos y que tenemos que tener, digamos, previstos, ¿no? Y este contexto de emergencias siempre me parece importante resaltar que en nuestra compañía debemos implementarlo, pero ojo, es tan relevante este tema que hasta en nuestras propias casas, hogares, deberíamos manejar un esquema parecido. Y allí con más veras porque tenemos, son nuestros seres queridos, ¿no? Y como les decía, estamos propensos a que esto ocurra en cualquier momento. Entonces, una vez definamos una respuesta planificada, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, en caso de un sismo, ¿qué hago? ¿Cierto? En caso de una situación de orden público, de violencia, ¿cuál es nuestra actuación? ¿Cierto? En caso de una negación, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Que ya todo nuestro personal lo tenga claro. Ahora bien, pues pasaría a que eso que yo planifiqué, pues debo probarlo. Debo definir una serie de pruebas periódicas para validar. ¿Cómo hago esas pruebas? Pues muy sencillo, lo que solemos conocer como los simulacros. Esos simulacros, pues, básicamente el objetivo es simular una posible situación de emergencia real, potencial, que tenga pues una probabilidad alta de ocurrencia dentro de mi zona geográfica donde yo tenga ubicadas las instalaciones de mi compañía y pues ver cómo responder. Lo defino en algunos escenarios, temas normativos y legales, exigen alguna periodicidad, mínimo una vez al año, pero pues finalmente está como compañía definir, dependiendo ese nivel de probabilidad de que se tenga de ocurrencia de esta amenaza, definir pues qué tanto necesito repasar. Hagan de cuenta que como todas las cosas de la vida, ¿no? Si yo quiero prepararme para presentar mi examen el día que me toque, pues qué tanto me voy a esforzar en estudiar y entender o estar listo. Y pues no están nada menos ni nada más, sino que en juego la seguridad, inclusive la propia vida de mis colaboradores y el mismo negocio en sí, porque pues dependiendo de la emergencia el impacto puede ser más o mayor o menos. También una vez realicemos eso, esta actividad de las pruebas periódicas, ¿cierto? Los simulacros, pues debo evaluar. Debo evaluar cómo nos fue. ¿Cuánto fue nuestro tiempo de respuesta? ¿La gente sí sabía dónde era el punto de encuentro? ¿Las personas escucharon la alarma y atendieron el llamado? ¿La forma de evacuar fue la adecuada? ¿La respuesta del equipo o de emergencias o la brigada de emergencias fue la adecuada? ¿Sabían qué hacer? Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos. Y por supuesto, ¿qué puede salir después de esta evaluación? Pues unas posibles acciones o actividades para fortalecer aquellos aspectos que quizás identificamos que no estamos siendo muy adecuados en esa respuesta. ¿Qué más nos dice la norma al respecto? En su inciso D, dice la comunicación y provisión de información pertinente a todos sobre sus deberes y responsabilidades. Importantísimo, ¿no? Entonces, si tengo mi brigada, pues que tengan esa formación. Si yo soy, en este caso, un simple visitante, pues que sepa qué hacer, porque finalmente es mi deber o mi responsabilidad. Así yo no esté inscrito allá a nivel de del plan de emergencias, no tenga mi nombre ya plasmado, pero en
caso de emergencia tendré que atenderla si yo estoy presente. Entonces, yo sí sé que si escucho la alarma tendré que evacuar y tendré que dirigirme hacia un punto de encuentro. Entonces, es importante esa comunicación. Adicional que la norma, digamos, si ya hablamos de roles y responsabilidades, en su numeral 5.3 nos habla específicamente que tenemos que definir esos roles y responsabilidades. Inclusive nos dice que debemos conservar o debemos mantener, perdón, información documentada relacionada con estos roles y responsabilidades. O sea, que tiene que estar por escrito. Luego nos dice en el inciso de la provisión de formación para la respuesta planificada. Recordemos que al inicio yo les decía el tema del conocimiento. Entonces, el conocimiento importantísimo. Si yo no sé cómo actuar, es muy probable que mi integridad se vea afectada. Es muy probable que quizás mi actuar impacte a mi compañero porque en la manera como reaccioné, pues no fue la adecuada y pues ocasioné que el caos fuera un poco mayor. Entonces, importante. También nos habla de la comunicación. Mira que vuelve y retoma. Es tan relevante la comunicación en el inciso D y en el inciso F nos lo resalta la norma. Aquí la comunicación no va dirigida en este caso, a deberes y responsabilidades que normalmente lo asociamos con personal interno, sino que a otras partes interesadas, hablándose de contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencia, autoridades gubernamentales. Mire cómo el campo de acción, al ser este un escenario común, porque no solamente en la compañía nuestra se va a presentar el sismo, se va a presentar el sismo en todo el sector donde puede haber un país entero afectado. Entonces, la comunicación entre todas estas partes interesadas es supremamente relevante. Y aquí viene algo que, llevándolo un poco a la realidad de lo que actuamos en el día a día, es cuando alguien nos visita esa información, ¿cierto? O cuando alguien trabaja dentro de nuestras instalaciones, pues el deber de informar cuál es el protocolo para responder ante una posible situación de emergencia, que si sonó la alarma, cuál es la ruta de evacuación, cuál es el punto de encuentro. Entonces, hay que garantizar que esta tarea se esté haciendo. Así llevemos 20 años y nunca ha pasado nada por acá. Por acá todo está perfecto, pero puede pasar. Entonces, hay que trabajar. Muy bien. En el inciso G, nos habla la norma de que teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose de su implicación según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. Me encanta este numeral, este inciso, ¿por qué? Porque habla de dos aspectos que a veces dejamos pasar. El primero, necesidades y capacidades. Tengo personas con alguna discapacidad. No puede caminar, por ejemplo. Ok. Anda en silla de ruedas. Ok, esa es la capacidad. Ahora, ¿qué necesidad tendría esa persona para poder dar cumplimiento a esa respuesta planificada? Porque nosotros decimos, vamos a evacuar por las escaleras, normal, pero ¿y qué pasa si estoy en silla de ruedas? ¿Contamos con los recursos en la infraestructura para una evacuación de una persona en silla de ruedas? Esa es una buena pregunta. Entonces, no hay que dejar esos escenarios, esas posibilidades de lado, siempre tener en cuenta, ojo, necesidades y capacidades de las partes interesadas y cómo me impactan. Yo tengo la persona de silla de ruedas y digamos, no tengo la forma de evacuarlo adecuadamente, no cuento con la rampla y demás, y ante la emergencia, él obstruye, las personas intentan sacarlo, pero no lo pueden sacar y eso hace que pues, la evacuación no se logre y finalmente tenemos una pérdida significativa. Entonces, mire cómo lo que habíamos planeado inicialmente en el mundo ideal, pues no puede ser tan ideal. Y aquí hay otro aspecto que quiero resaltarles
y hace referencia de que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potencial. Hay otro debe y hay un debe asociado a temas de documentación. Entonces, muy bien a nivel de la norma. La norma usa mucho el verbo mantener y el verbo conservar. Para muchos de nosotros puede ser parecido, pero para la norma, créame que no es lo mismo. Y para un auditor no es lo mismo. Cuando él nos habla de mantener, es un documento que yo mantengo en el tiempo. O sea, sobre el mismo documento hago o actualizo cambios. Ejemplo, el plan de prevención, preparación y respuestas de emergencia. Es un documento, pero sobre ese documento normalmente uno dice, hago el control de cambios porque sobre ese documento le inserto o le modifico las amenazas, porque se han incluido nuevas amenazas, y o le modifico en este caso un nuevo protocolo o un procedimiento de respuesta ante una nueva amenaza que hemos identificado que tiene una probabilidad alta, ¿cierto? Entonces, tengo un documento. Entonces, él me está diciendo, mantenga documentos asociados con esa respuesta planificada. Normalmente se le da, valga la redundancia, respuesta con el plan. Ahora bien, me dice a su vez conserve. ¿Qué es conservar? Conservar es algo que no puedo modificar. Una fotografía es valga la redundancia, la foto del momento. ¿Qué puede llegar a ser, en este caso, conservar? Pues todos los registros. Registros en este caso de simulacros, registros de evaluaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? Registros de ejecución de acciones o planes de tratamiento. Entonces, mire que en este numeral puntualmente la norma nos pide los dos componentes. Debes tener documentación, ¿cierto? Y debes tener registro como evidencia. Entonces, importante, quería compartirles para que lo tengan presente. Y si son curiosos, y se dan un paseíto por la norma, van a encontrar que ese mantener y conservar en unos va a ser solo mantenga, ¿cierto? En otros va a ser mantenga y conserve, lo van a encontrar bastante. Listo. Ahora bien, vamos a trabajar un caso práctico. Este caso práctico lo vamos a llevar, o el objetivo es poderlo llevar a nuestra solución Kantan Software y poder ver cómo esta herramienta nos va a permitir hacer o automatizar esta tarea haciendo mucho más eficiente, en este caso, pues las actividades de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, ¿en qué consiste el caso práctico? Dice, una empresa productora de lácteos cuenta con plantas en varios países. Digamos que es una planta, son grandes, siendo una de ellas ubicada en la Ciudad de México, en zonas de alta actividad sísmica. Recordemos que por ahí hemos tenido algunos temas sísmicos, entonces digamos que tenemos una planta en uno de estos sitios y luego de nuestro análisis de vulnerabilidad, identificamos que tenemos ese tipo de amenazas y podemos estar siendo vulnerables ante esa amenaza. Ahora viene la pregunta, porque muchas veces, y es algo que he querido siempre influir, es que me dicen el qué, pero nunca me dicen el cómo. Bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, ¿cómo gestionamos una preparación y respuesta a esta emergencia ante esta posible situación? Entonces, vamos a ver algunos componentes o algunas respuestas asociadas a esos ítems de los numerales de la norma que vimos y por supuesto luego vamos a ver cómo los gestionamos en Kantan. Entonces, podríamos ejecutar los siguientes pasos. Contactar a los servicios de emergencia locales con el objetivo de obtener información de protocolos, documentación y demás que debamos conocer para la atención adecuada a este tipo de emergencias. Recuerden que los organismos de emergencias, ¿cierto?
inclusive la misma comunidad ya tiene el conocimiento. Recordemos lo que vimos al inicio, el conocimiento. Ellos ya les ha ocurrido, quizás ya han hecho algo, nosotros de pronto estamos abriendo la planta acá en este punto y no tenemos ese conocimiento, pues hombre, no inventemos la rueda que ya está inventada o inclusive podemos aportar. Entonces, contactémonos, miremos documentación, inclusive ya digamos que esos mecanismos de apoyo mutuo ya son muy comunes. Entonces, una vez tengamos esto, pues debemos eh, proceder con la actualización de nuestro plan de preparación y respuesta ante emergencias en todos los ámbitos. Entonces, primero, ¿qué debería yo tener? Ok, entonces si mi análisis de vulnerabilidad me dio que tengo nuevas amenazas o para este sitio de trabajo que no las tenía contempladas, pues hombre, las incluyo, determino procedimientos para la atención, ¿cierto? Que irían anexos al plan. Adicional a ello, pues defino mi plan de tratamiento. Entonces, si tengo que formar a las personas, si tengo que adquirir nuevos equipos, pues lo voy a adquirir, ¿cierto? Y pues digamos que eso iría ya enmarcado en lo que es la parte documental. O sea, ya tengo documentado y pues comienzo a trabajar ya en el siguiente paso, que es una vez tenga eso documentado, pues debo socializar esta información, ¿cierto? Y adicional debo formar a mi personal de la compañía, conformar brigadas de emergencia o en su defecto actualizar el conocimiento de la brigada sobre esta nueva o posible situación o amenaza que nos está abordando y pues definir o socializar esas responsabilidades, en este caso, que tenemos puntualmente para el tema de posible emergencia relacionada con un tema sísmico. Allí estaríamos, y si observamos con el punto 2 y el punto 3, estaríamos dando cumplimiento a parte de lo que me pide en este caso, pues la norma, en donde debo mantener, en este caso, información documentada, ¿cierto? Digamos que ya tengo un plan, tengo una asignación de roles y responsabilidades por escrito y demás, entonces ya vamos contribuyendo a ese cumplimiento. Luego, realizo o puedo generar simulacros periódicos con el objetivo de validar cómo estamos respondiendo. Producto de esos simulacros, ¿qué me va a generar? Pues me va a generar registros. Entonces, siguiente punto, conservar información. Entonces, esos registros, adicional de que pues, me permiten dar cumplimiento al numeral, pues también me van a servir como una entrada para decir, uy, en este aspecto sí que necesito mejorar y por lo tanto, pues requiero hacer una intervención, o sea, generar algún plan de tratamiento. A un punto transversal, pues debo garantizar, ¿cierto? Que se cuente con toda la señalización pertinente, rutas de evacuación, puntos de encuentro, equipos, todo lo que necesito, por eso lo he puesto abajo, para que todo esto se haga una realidad. Todo el tema de recursos y demás, pues lo debo tener allí previamente definido. Entonces, con este escenario, pues vamos a pasar a lo que es Kantan Software. Recordemos que Kantan Software es una herramienta que me va a permitir administrar los sistemas de gestión, en este caso de lo que es seguridad y salud en el trabajo, puntualmente que estamos hablando, pero también ofrece la posibilidad de dar cumplimiento a las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, 27001. Entonces es un set de normas que podemos trabajar. Una vez tengamos allí la posibilidad, pues podemos iniciar sesión. Una vez allí, pues pudiésemos iniciar. Yo voy a proceder a iniciar acá. En este caso, voy a iniciar un momento. Ustedes accederán un poco más rápido. Yo aquí, digamos que
puedo acceder. Digamos que ustedes ingresarían directamente. Yo di un poquito más de vuelta, pero una vez allí vamos a estar dentro de esta interfaz. ¿Qué me ofrece esta interfaz? Pues me ofrece la posibilidad de tener un menú con diferentes opciones de módulos, dependiendo pues el alcance que yo haya contratado, y estructurado conforme a, en este caso, cada uno de los numerales o los bloques de numerales que tiene la norma. Entonces, en el capítulo 4 vamos a ver todo lo que es análisis del contexto, necesidades y expectativas de partes interesadas, la estructuración de los procesos, o sea, el mapa de procesos, la parte de liderazgo, pues todo lo que es la participación y consulta, ¿sí? Aquí también en la parte de planificación, la administración y la gestión de los riesgos y pues digamos que por cada uno de estos numerales pues van a estar los módulos respectivos. Si recordamos nuestro caso práctico, vamos a dividirlo en tres. Entonces, lo primero que decía es que pues yo tengo que acudo a los organismos de emergencia y demás, me informo cómo actúo y pues todo esto previo también un análisis de vulnerabilidad y demás. Entonces, ¿por dónde inicio? Ah, pues inicio aquí, entonces en nuestra aplicación de gestión de riesgos. La solución ofrece, en este caso, la posibilidad de realizar una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, en este caso, pues básicamente para practicar un análisis de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos trabajar? Pues vamos a dar en esta opción, entonces aquí vamos a decir que análisis de vulnerabilidad, digamos que vamos a hacerlo para el año 2024 y damos a aceptar. Importante que lo tengan presente, pues de que yo aquí estoy teniendo la trazabilidad de todos los análisis que estoy haciendo, porque puede que para el año 2023 el comportamiento sea de una manera, para el año 2024 cambie, ¿cierto? Cambie mi contexto y pues las amenazas que tenga sean diferentes o la probabilidad sea más alta. Entonces, pues yo puedo llegar a variar esa información. Una vez estemos allí, pues vamos a trabajar un poco. Entonces, vamos a irle ingresando la información a esta matriz. Aquí tenemos, en este caso, pues las diferentes áreas que podemos tener en la compañía. Aquí vamos de ejemplo, por ejemplo, un área de almacenamiento y despacho, ¿cierto? Puedo tener un listado de posibles actividades que yo tenga o puedo dar de alta nuevas actividades o tener un inventario, por decirlo así, de posibles actividades que yo trabaje. Por ejemplo, un alistamiento y despacho de mercancía, que es una actividad rutinaria, ¿cierto? Y vamos a dar en aceptar. Muy bien. Una vez hecho esto, pues a esa actividad yo le puedo determinar uno o más de un peligro que se pueda generar. Entonces, vamos a ingresar. Lo primero que él nos dice, bueno, ¿cuál es la fuente real del peligro? ¿Qué creen ustedes? Pues la fuente real del peligro es posibles terremotos o sismos. Sismos. Muy bien. Esa es la fuente real. Ahora bien, ¿cuál es el peligro que puedo estar generando? Pues un fenómeno natural asociado con un sismo. En este caso, pues sería, tenemos la posibilidad de definir como esto tiene un ámbito o tiene un alcance un poco mayor, pues yo tengo todo el set de posibles peligros o tipologías de peligros que tengo o se me pueden presentar. Para este caso en particular que estamos viendo de emergencias, pues estaría relacionado con temas ambientales. Diría que muerte, lesiones graves, etcétera, etcétera. Entonces, una vez hecho esto, pues yo ya he dado de alta, en este caso, un nuevo peligro asociado a una amenaza, ¿cierto? Que tengo latente, que es un fenómeno natural asociado con sismos. Tengo los posibles efectos, las actividades que se pueden ver impactadas o involucradas
y pues ya tengo una información de entrada. Ahora bien, continuamos. Luego de que tengo ya esa información, pues el sistema me permite determinar un nivel de riesgo inherente. Eso es asociado a una probabilidad real. Recordemos el caso, estamos en México y hay un sector en donde nos hemos enterado de que se presenta como mínimo un sismo en X periodo de tiempo. Entonces, pues es muy probable, ¿cierto? Y la severidad puede ser muy grave. Se presentan con frecuencia y fuerte. Entonces, damos en la opción guardar. Voy a irlos llevando paso a paso para que ustedes vean esto. ¿Y qué tenemos acá? Pues el sistema de manera automática me da una valoración de riesgo inherente, ¿cierto? O sea, el riesgo crudo, sin controles, y me dice que es inaceptable. O sea, yo no puedo aceptar ese nivel de riesgo. Tengo que hacer algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues definamos controles. Entonces, damos acá y nos vamos a definir controles. Aquí tengo el control. Entonces, vamos, antes de entrar a definir los nuevos controles, pues primero para la valoración, pues tengo que decir qué controles tengo actualmente. Entonces, incluyo el control. Aquí yo puedo definir, en este caso, el control a qué se pertenece. Yo puedo tener un inventario de posibles controles, ¿cierto? O puedo crear un nuevo control. En este caso, pues, por ejemplo, el control, entonces, formación ante respuesta de emergencias por sismos. ¿Sí? Digamos que estoy poniendo aquí una actividad o un control que se me ocurre. La clasificación de este control. Este es un control administrativo, de ingeniería, de eliminación, de equipo de protección. Entonces es un control administrativo porque vamos a hacer un tema de formación. El tipo de control. Es un control que es correctivo, que es preventivo o que es preventivo y correctivo al mismo tiempo. Eso que es preventivo. Frecuencia con la que se aplica. ¿Cada cuánto se va a aplicar? Ah, pues como mínimo mensualmente vamos a hacer una formación. Responsable de la ejecución. Por ejemplo, el líder de la brigada. ¿Sí? Mitigación. ¿Qué me va a mitigar? ¿La probabilidad y la severidad o la severidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me impactaría? En este caso, puede que la probabilidad se me impacte, no, porque finalmente eso no depende de mí, pero lo que sí puedo trabajar es la severidad, o sea, que no me afecte en mayor medida, ¿sí? Porque yo voy de la manera adecuada. ¿Qué vamos a mitigar con este control? La fuente, el medio o el individuo. Vamos a trabajar sobre el individuo. La evidencia, pues, en este caso, puede ser, pues, registros de asistencia al evento de formación. Muy bien. Entonces, ya estamos teniendo controles. Si damos en guardar, miren lo que va a ocurrir. También aquí hay algo importante, que es que la plataforma me va alimentando esa información y me la va mostrando de una manera un poco más estructurada. Permítanme acá. Ya, perfecto. Ya me cargó. Entonces ya tengo esa información. Mire, ya me la está mostrando. Y luego me invita a que evalúe la efectividad del control. Entonces, continuamos acá. Aprovecho para tomar un poco de agua y continuamos. Entonces, ¿es apropiado el control? ¿Sí? ¿Tengo alguna barrera? Uy, puede que sí, ¿cierto? O puede que no tenga, digamos que, o si quizás una barrera, un control administrativo que tengamos para quizás no se dispone del personal para que realice estos eventos, o sea, no hay disponibilidad, porque siempre está priorizando las actividades propias de cada proceso, suele ocurrir.
¿Tenemos alguna evidencia de uso de esta información? Bueno, sí, de este control. ¿Es eficaz para prevenir el riesgo? En este caso, sí. ¿Es eficaz para mitigar el riesgo? Para mitigarlo, claro, también. Y damos en la opción guardar. Entonces, cabe resaltar que yo he ido guardando solamente para que ustedes vean, en este caso, pues, el paso a paso, ¿no? Pero no quiere decir que todo lo tengan que hacer así. Entonces, aquí el sistema ha hecho varias cosas. Lo primero es que me ha determinado la efectividad del control, es un control fuerte, ¿sí? Y me ha calculado de manera automática un nivel de riesgo residual. O sea, yo tenía un riesgo inherente que era inaceptable, pero como tengo unos controles y ese control es fuerte, pues él me dice, oye, no, pues realmente es moderado tu nivel de riesgo porque estás trabajando. Lo hace la herramienta de manera automática, no lo tengo que hacer yo en un Excel, él me lo trabajó y definió ese rango o esa escala dependiendo pues la eficacia de ese control. Ahora bien, yo puedo decir es moderado, pero quiero seguir trabajando, quiero definir un plan de acción y muchas de esas acciones se pueden convertir en un control. Recuerden que para que se vuelva un control, pues ya debe existir algún tipo de documento, ¿no? O sea, un estándar de ejecución de esa actividad para que yo ya diga, es que es un control que tengo ya implementado. Entonces, aquí yo puedo determinar mi plan de acción. En este plan de acción, entonces yo puedo crearlo simplemente, la fecha en que estoy creando el plan, de qué ámbito o a qué obedece el plan. Pues a temas relacionados con emergencias y damos en el botón aceptar. Con esto, pues ya se me ha creado el plan. Vamos a dar aquí nuevamente en guardar para que no se me vaya a perder nada de la información. Y aquí ya en el plan, simplemente puedo dar acá, clic, y la herramienta me va a conectar con el módulo de planes de acción. Y aquí en planes de acción, pues yo puedo comenzar a crear tareas. Entonces, vamos a decirle plan de acción relacionado con emergencias. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Ahora bien, entonces, vamos a engranarlo con el ejercicio que traíamos del caso práctico. Entonces, ya hicimos un análisis de vulnerabilidad a partir, pues, de nuestro contexto, que encontramos que tenemos una amenaza, que es un sismo. Ahora, vamos a decir que, ¿qué vamos a hacer? Pues comenzamos con los pasitos. Entonces, lo primero va a ser, en este caso, contactar con organismos de emergencia locales. ¿Cuándo se va a hacer? Pues lo voy a tener. ¿De qué nos sirve esto? Pues de que vamos a tener todo documentado. Vamos a tener esta información. En este caso, vamos a trabajar. Aquí defino el responsable y pues yo voy a ir definiendo, ¿cierto? Esa serie de actividades. Que requiero hacer más actividades. Perfecto. ¿Recuerden cuál era la segunda? La segunda era documentar, en este caso, actualizar el plan de emergencias, ¿cierto? Entonces venimos acá, le ponemos una fecha. Aquí hay algo relevante. La plataforma, cada vez que se asignan estas actividades, está en la capacidad de enviar correos o mails. Aquí voy a abrir mi correo, con lo que reinicié mi computadora, pues se me perdió esa parte. Entonces, ya voy a abrir, para que quizás ahora cuando ya me llegue la actividad, pues ustedes vean desde mi bandeja de correos cómo llega un mail. Entonces, ya he definido un plan de acción que está asociado a un análisis de vulnerabilidad, asociado a un nuevo peligro que hemos identificado, una nueva amenaza asociado con condiciones ambientales, con temas de naturales o desastres naturales, temas de un sismo. Muy bien. Dentro de las actividades definimos que vamos a hacer
una actualización del plan de emergencias. Ah, bueno, pues entonces miremos qué nos ofrece Cantan Software para la parte documental. Entonces nos vamos a gestor documental y allí pues tenemos o contamos con esta estructura de carpetas en donde ustedes pueden definir los diferentes tipos de documento y demás que pueden llevar dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como es un plan, pues aquí tengo mi carpeta para almacenar los planes. Entonces le digo allí plan. ¿Cómo creo un documento? Muy sencillo. Entonces le digo nuevo, le digo documento desde fichero. ¿Y cómo se va a llamar el documento? Pues es un plan que es preparación y respuesta ante emergencias. Puede ser que este plan ya exista. Yo estoy haciendo el escenario de que no existe y lo estoy creando desde cero. Le asigno un código. Si ya existe, lo que le crearíamos es una nueva versión. El sistema está en la capacidad de controlar el versionamiento de los documentos. Un circuito. ¿Para qué es este tema del circuito? Porque él no funciona solo como un repositorio documental, también funciona como una herramienta que me permite gestionar todo lo que es la revisión y aprobación y vigencia de la documentación. Entonces, por eso van a ver ustedes que voy a tener un flujo de revisión y aprobación. Entonces, comentarios, bueno, ¿a qué proceso? Bueno, que recursos humanos, por ahí está todo el tema de seguridad y salud. Aquí comentarios, entonces se requiere plan de emergencias para responder ante posibles sismos. Muy bien, un comentario. Luego viene esto que son comentarios de la versión. Es lo típico que tenemos en el Excel o bueno, en otros documentos, en la parte inferior como el control de los cambios. Entonces aquí hablamos de qué es la versión inicial del documento. Perfecto. Tengo que es la versión inicial del documento. Luego paso a mi siguiente pestaña que es donde me dice, oye, adjunta tu fichero. Entonces yo lo tengo por acá. Bueno, yo voy a subir un documento cualquiera, ¿cierto? Simplemente para subirlo. Y le decimos ok, le decimos en aceptar por acá, me está faltando algo aquí, la entidad o la sede. Muy bien, creo que ya está toda la información, ya tenemos el documento y le damos en aceptar. Entonces, con esto ya se nos ha dado de alta un documento. Ya tenemos el documento, vemos que aquí la herramienta hace las siguientes actividades. Lo primero me crea una ficha del documento con toda esa información que acabamos de generar, entre ellos una codificación, y me habilita una etapa de elaboración, en este caso, y me deja la trazabilidad. Aquí hay algo muy importante y es que tenemos trazabilidad de nuestra gestión. Entonces, una vez tengamos esto, pues habrá que gestionar esta fase y pasarla a una siguiente etapa, en este caso que sería una etapa de revisión. Entonces, vamos a transitar, ¿cierto? Y pasaríamos a una etapa de revisión. En esa etapa de revisión, la persona encargada puede, mediante esta opción de check-in, ¿cierto? O mediante dar aquí, perdón, en el documento, poder descargar el documento. Ah, aquí lo descargo, aquí lo abro, pues mi documento no tiene mayor información, ¿cierto? Pues lo reviso y demás. Producto de esa revisión del plan, pues esa persona podrá decir, el encargado podrá decir, estoy conforme o no estoy conforme, poner sus comentarios. Entonces, digamos acá, el documento cumple. Si observan, me están comenzando a llegar notificaciones en mi correo. Estos son disparadas por la herramienta cada vez que se va haciendo la gestión. Aquí si yo le digo OK, entonces va a notificar al aprobador de que el documento está OK. Importante, nos está quedando toda la trazabilidad, la revisión, quién lo revisó, cuándo lo revisó, qué dijo, si lo aprobó o no lo aprobó, qué comentario nos realizó. Entonces, él puede también descargarlo y demás. Aquí simplemente pues vamos a darle en el lápiz para que él diga, ok, sí, está conforme. Recuerden que él puede decir, no, no está conforme y lo devuelve.
Pero por efectos del tiempo, pues vamos a decirle que todo está ok para que entienda un poquito. Muy bien, entonces pasa a la siguiente fase de revisión. Miremos un poco mi correo para que ustedes observen. Mire, aquí me está diciendo, voy a ampliar el sistema. Estos son utilitarios o herramientas colaborativas bastante interesantes que pues son muy útiles. Entonces me dice, aprobador de documentos. ¿Por qué aprobador de documentos? Porque es un rol que se ha definido. Por ahí puede aparecer Julio César, Andrés, Sebastián. Tiene una nueva tarea. Encantado. Entonces aquí ya me trae toda la información. Me dice que sí y me dice que debo revisar, en este caso, la parte de aprobación. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar a esta parte en donde pues venimos a la fase de publicación. Entonces, en la fase de publicación, pues yo ya sí que puedo publicar un documento. Entonces, es compartírselo a las diferentes partes interesadas. En este caso, pues yo ya puedo publicar, puedo completar y aquí viene algo interesante, que yo puedo hacer revisiones periódicas de vigencia diciendo, ok, este documento, digamos que es mi plan de emergencias, en el año 2026, para esta fecha, lo voy a revisar nuevamente. Y el sistema está en la capacidad de poder hacer avisos programados, recordar. Entonces aquí vamos a distribuir este documento. El sistema me está preguntando. Entonces es importante porque recuerden un aspecto relevante, lo relacionado con la formación, ¿no? Entonces, hay que formar a las personas, hay que decirles, mire, cómo tienen que responder. Entonces, aquí se podría trabajar. Vamos a adjuntar el documento. Voy a enviármelo a un correo externo o puedo buscar un listado de usuarios, ¿cierto? De la plataforma, a quien se lo envío en este caso y pues yo ya lo puedo tener acá. Muy bien, entonces voy a enviar este documento. Ahora me va a llegar al correo electrónico y pues digamos que básicamente. Entonces ya hemos hecho el punto número 2. Entonces mire cómo metódicamente y hemos visto cómo en la vida real podemos llevar esta información a que Kantan Software nos apoye en nuestra gestión. Ahora viene la tercera parte. ¿Recuerdan cuál era la tercera parte? La tercera parte era todo lo relacionado con, en este caso, con hacer seguimiento a que lo que yo planeé se esté ejecutando de la manera correcta. ¿Cómo lo hacemos? Simulacros. Entonces, estamos o vamos a gestionar un posible simulacro o inclusive poder evaluar posibles situaciones reales de presencia o generación de emergencias. Entonces, para ello, nos vamos para nuestro módulo de emergencias. En el módulo de emergencias, pues, vamos a crear una nueva gestión. En este caso, en la nueva gestión, entonces vamos a decir acá ¿cuál es la clasificación de la actividad que vamos a realizar? ¿Vamos a evaluar una emergencia real o vamos a trabajar sobre una posible simulacro en este caso? Entonces, ya me ha llegado el documento, perdón acá, mire, ya me llegó el documento, me llegó aquí y me dice que, estimado, se le informa de un nuevo documento en el gestor documental, está la ruta y demás, y pues yo lo podría compartir, en este caso lo podría ver si lo quisiera. Entonces vamos a hacer un simulacro. El tipo de emergencia que vamos a simular es un sismo, ¿cierto? ¿Cuándo lo vamos a realizar? Dijo que lo vamos a realizar el 20. ¿A qué hora lo vamos a realizar? Ah, pues lo vamos a realizar a las 14 horas, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la actividad? Pues simulacro de evacuación por sismo. ¿Cuál va a ser el lugar? Ah, lo vamos a hacer en el edificio F. ¿Qué recursos necesito? Pues humanos, físicos, económicos, de pronto, sí, o ahí lo podemos hacer un poco más específico. Yo lo dejo así, un poco general. ¿Y qué personal debe participar? Ah, pues yo selecciono quiénes deberían participar en esta actividad. Este listado lo está trayendo directamente desde el listado de recursos humanos, de gestión de personas.
Muy bien, una vez hecho esto, se nos ha creado algo o un registro de nuestra gestión. Es importante siempre, y hago mucho énfasis, en que pues sí, siempre vamos a tener, en este caso, una evidencia, ¿cierto? En línea, que ustedes pueden imprimir este registro, ¿cierto? Y poderlo tener disponible si alguien se los consulta para efectos de una auditoría y demás, en este caso, y pues lo van a tener allí disponible. Mire, toda la información que hemos ido registrando, el sistema nos genera un código, ¿cierto? A qué se está realizándose esta actividad. Y bien. También, entonces, en la parte izquierda, si observan, se nos van habilitando una serie de etapas en donde yo puedo definir responsables de gestión, o sea, ¿quién va a hacer esa tarea? Ahora, si está completado o está pendiente. Si está completado, estaría en verde, si está pendiente, estaría en gris, ¿sí? Y pues ya la persona, el involucrado, le llega su email, entraría y gestiona. Entonces, allí vamos a hacer una citación. Entonces, ¿a quién vamos a citar? Vamos a citar a Carlos, vamos a citar a José Antonio, ¿cierto? Vamos a enviarles un email. Observen que yo no estoy redactando ningún email, ¿sí? Pero eso la plataforma nos lo puede hacer por nosotros, ¿sí? Entonces, hemos enviado, ¿cierto? Y una vez enviamos, pues vamos a ver acá un poco lo que se le envió. Mira. Estimado colaborador, buen día. Lo invitamos a participar del simulacro. Este texto puede ser más amplio, puede ser más corto. Se ha dejado principalmente corto. La fecha y lugar, pues los datos que yo suministré, donde en el edificio F, ¿cierto? Esperamos contar con su participación. Y en un momento, pues me va a llegar a mi correo electrónico la información. Luego, una vez se desarrolle la actividad, ¿cierto? Pues vamos a tener, en este caso, pues la posibilidad de alimentar un poco los resultados, ¿no? Que ese sería uno de los incisos también que nos dice la norma. Evalúe cómo le fue, haga seguimiento y producto de eso, pues tome acciones. Entonces, fecha y hora de ejecución, o sea, sí se realizó el día que fue, el 20, sí, efectivamente, se realizó a las 14 horas. En este caso, tan, 14 horas. ¿Cuánto tiempo se invirtió? Pues una horita. ¿Cuáles fueron las actividades desarrolladas? Entonces, activación de la alarma. Evacuación, evacuación de personal. Reunión en punto de encuentro. Y lo que ustedes le quieran ahí en adelante adicional. ¿Quiénes participaron? Ah, pues participó José Antonio, participó Carlos, digamos que todos los que habíamos convocado. Tengo evidencia, recordemos, la norma nos dice, conserve información documentada, por acá comienzan. Entonces, Cantan nos da la facilidad de tenerlo allí, en un repositorio, todo a un solo clic. Entonces buscamos, buscaríamos nuestras imágenes, ¿cierto? Nuestras fotos de la actividad. Entonces le decimos, ok, perfecto, muy bien. Oportunidades de mejora. Uy, sí. Tiempo. Esta es una común. Sé que a muchos les va a sonar. Tiempo de evacuación. ¿Sí? Hay que mejorarlo. Las personas que se ponen a charlar, que van jugando, que van con el celular y no se toman en serio lo que están haciendo. Dos, por ejemplo, otro, toma de conciencia de parte del personal respecto a la situación de simulacro planteada, ¿sí? En ese caso, pues, y también es algo muy común que suele ocurrir, que las personas no ven con la seriedad que realmente esto puede llegar a tener. Lastimosamente hasta que algo ocurre y pues allí sí que lo tenemos presente. Entonces, hecho esto, podríamos dar en la opción completar, ¿sí? Y ya nos va quedando, señoras y señores, pues
la documentación o debidamente documentado todo este ejercicio, ¿no? Y tenemos ya una fuente. Ahora, evaluemos entonces la actividad. Finalmente, dejemos el resultado. Entonces, ¿se cumplió con el objetivo o se deben plantear acciones? Como vimos hace un momento, tenemos oportunidades de mejora. Vamos a plantear acciones. Perfecto, nos fuimos. Entonces, vamos para allá. Muy bien, tenemos nuestro plan de acción acá. Entonces, en nuestro plan de acción vamos a relacionar. Entonces, vamos a generar un nuevo plan de acción muy parecido a lo que vimos hace un momento. En este caso, relacionado con emergencias. Y ya vamos a ver dónde se nos comienzan o dónde convergen todos estos componentes para que ustedes vean que es muy transparente la gestión. Entonces, yo ya tengo mi plan. Ahora, puedo ingresar y añadir tareas. Entonces, tareas relacionadas con emergencia. Entonces, vamos a tener aquí y vamos a socializar o hacer una reinducción en relación con respuesta o relación con evacuación ante posibles sismos o según el procedimiento, bueno, como ustedes la quieran llamar. Yo digamos que básicamente aquí es como he puesto como un ejemplo. Entonces, aquí tenemos cuándo se va a realizar. Esta actividad puede ser periódica, claro. Entonces, la plataforma me dice, escoge si va a ser semanal, diaria, quincenal, y él me crea tantas actividades se requiera. Para este caso, vamos a decir que no, y vamos a asignar un responsable. Entonces, importante resaltar que estas actividades, una vez se tengan, pues sí que, digamos, en este caso, pues van, o mejor, si usted tiene pendiente una tarea, pues la plataforma está en la capacidad de generarle avisos que le recuerden que tiene esa tarea pendiente. Entonces, tenemos un plan de acción, ¿cierto? Tenemos en este caso un plan de acción y todo esto, tanto el plan de acción como el documento, ¿cierto? Recuerden que el documento en este caso, pues lo teníamos, ¿cierto? Digamos que voy a tomarle aquí un pantallazo o a esto, ¿sí? Digamos que aquí, vamos a decir que aquí yo ya creé el documento, lo vamos a guardar, esto es una imagen, ¿cierto? Digamos que con la creación vamos a guardarlo por acá. Vamos a decir que esta es la evidencia, entonces, digamos, aquí la evidencia de plan de emergencias, ¿sí? Y lo voy a guardar por acá en mi escritorio. Muy bien, en el escritorio, plan de emergencias. Perfecto. Entonces, si recuerdan, aquí en nuestra matriz de peligros, cuando hicimos nuestro análisis de vulnerabilidad, definimos un plan de acción, pues ya tenemos toda la gestión. Aquí dijimos, vamos a actualizar el plan de emergencias. Entonces, por eso tengo la evidencia, ¿cierto? Entonces me vine para acá, ¿cierto? Y yo aquí ya puedo, denme un segundo bajo esto, decirle al sistema voy a realizar un comentario. Ok, entonces se adjunta plan de emergencias, o bueno, evidencia de actualización de plan de emergencias que podrá encontrar en el módulo de gestor documental de Kantan Software. O en su efecto podemos poner la ruta, qué sé yo. Puedo adjuntar aquí, entonces vamos a buscar por acá, si de pronto tenemos esa imagen. Vamos a tener por acá, vamos a buscarla. La imagen que acabamos de tomar. A ver si me aparece. Ya, bueno, vamos a juntar, ahora logro ver por acá. Vamos a juntar cualquier documento. Digamos que este es el documento de la evidencia. Vamos a cambiarle el estado de la actividad. Claro, ya se ejecutó. Y vamos a cerrar.
Perfecto. Muy bien. Ya me ha quedado la actividad realizada. Y algo supremamente importante, que yo tengo este plan, ¿cierto? Pero este plan a su vez, mira que está relacionado con la matriz, me vincula la matriz de análisis de vulnerabilidad 2024. Y si yo quisiera ir a un solo clic, puedo navegar a esta matriz. Mira, ya volví a mi matriz. Ya estoy acá. Y dentro de la matriz tengo el plan de acción. Ah, que yo creo otro plan de acción. Perfecto. Yo podría venir acá y si quisiera, ¿cierto? Poderle adjuntar otro plan. Pero para el efecto, en este caso, pues digamos que pues ya tenemos un plan, ¿sí? Estamos allí trabajando, tenemos unas actividades y yo desde acá ya tengo toda la gestión. Entonces, si observan, haciendo un resumen, todo lo que vimos en relación al caso práctico, a lo que nos pide la norma, pues Cantan Software mediante estas herramientas, estos módulos, mire que no solamente me limité a un módulo de gestión de emergencias, sino que interactué con los demás módulos porque el sistema de gestión no es aislado. Las emergencias no viven por sí solas allá en el numeral 8.2, no, dependen de la parte de identificación de peligros y valoración de riesgos o tema de amenazas. Dependen de un control de documentos, dependen de unas acciones, allá por allá la mejora. Entonces, ¿cómo todo se va engranando?